preguntaron hace poco, dice, bueno doctora, pero ese embrión también tiene una biografía. Yo le diría, bueno, te diría que depende, porque en realidad, si esto es antes que tenga algún tipo de proceso psíquico y no se producen los procesos psíquicos intrauterinos. Pero al margen de eso, la biografía que tiene es una biografía que le tiene dada, es el hijo de alguien. Tiene una genealogía que es parte de su historia y que va a ser la génesis de su biografía. Pero todavía no tiene una biografía que haya podido construir, porque no tiene las estructuras para hacerlo. Porque eso se hace a través de procesos psíquicos y de relación, y esas estructuras no se desarrollan hasta incluso después del nacimiento. Pero digamos que el germen básico, si yo quisiera, no quisiera meter al extremo, y le diría, bueno, las estructuras básicas como para empezar a desarrollar esto, no van a estar presentes antes de las 20 y tantos semanas y contando. O sea, muy después del umbral en el cual se permite la aborto. Entonces es bien importante, porque si entonces nosotros entendemos que el derecho a la vida protege biología y biografía, se entiende claramente, ahí sí tiene sentido la opción del legislador y la regulación del aborto terapéutico. Otra cosa que aparece como bien importante acá tiene que ver con la consideración especialísima del embarazo como una condición que solo es transitada y afecta a las mujeres y que es de una radicalidad tal de la que no es posible escapar. Cuando yo era chica vi una película buenísima que se llamaba 100 veces no debo, película argentina, estas así medio cutre pero bien divertida, y que ella quedó embarazada, creo que tenía 16 años, y le dice, pero ¿cómo está tu hija? ¿No? Le preguntan al padre que estaba horrorizado, una escena muy simpática, ¿no? Dice, le llenaron la cocina de humo, ¿no? Y dice, pero ¿cómo está tu hija? Y un poco embarazada, ¿no? Uno no está un poquito embarazado. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Y el embarazo, a medida que, sobre todo a medida que progresa en el tiempo, involucra al 100% a esa mujer, a sus procesos psíquicos, físicos, emocionales y sobre todo su proyecto de vida, ¿no es cierto? Un proyecto vital queda partido en dos por un hecho como la maternidad o la paternidad. Entonces, una mujer embarazada no puede escapar del hecho de estar embarazada bajo ningún concepto, mucho menos aún cuando el embarazo va en progresión. Puede poner claramente en riesgo su vida, traer una serie de incomodidades y una cantidad de cuestiones asociadas a enfermedades ligadas al embarazo, puede incluso llevarla a la muerte por causas no previstas como puede ser una preeclampsia, por ejemplo, o una placenta láctea. Entonces, esta radicalidad del proceso tiene además la característica de que el otro sujeto involucrado es un sujeto parasitario, ¿sí? En el sentido de que está parasitando, que está utilizando un espacio, es un sujeto distinto, y que está utilizando un espacio del cual la mujer no se puede desligar. Hoy todavía. Quizás el día de mañana existe la tecnología para hacer, ¿no?, un desalojo sin afectar la integridad. Eso sería una nueva tecnología, ¿no? Como un desalojo sin afectar la integridad de esa información. Pero la verdad es que todavía esa tecnología no existe. Entonces, yo todavía no he encontrado un argumento ético ni legal que me permita aceptar el nivel de, o sea, reconociendo lo duro que es enfrentar una decisión de un aborto, pero no he encontrado todavía argumentos éticos o legales que me permitan entender como justificado el nivel de violencia física y moral que yo tengo que ejercer sobre una mujer para obligarla a llevar adelante un embarazo no deseado, porque no hay chance, o sea, es obligarla. En el Código Civil argentino, yo lo llegué a estudiar en la época, muchos años de la prehistoria cuando estudié Derecho en Buenos Aires, me acuerdo que de Civil 1, el equivalente a Civil 1 en lo que sería el equivalente al ciclo de letras, me causó mucha impresión ver el código que decía las medidas de guarda de la mujer embarazada. Existía esta fantasía colectiva, de la que todavía no nos hemos deshecho, que las mujeres somos estos seres tramposos, ¿no? Y entonces que una mujer podía querer abortar o, al contrario, hacer una suplantación de embarazo, es decir, pero bueno, ustedes no presentan muy chibolas, pero cuando yo era chica había unas novelas horribles que yo jamás vivía, pero que eran horribles, donde ella quería conservar a toda costa el amor de ese hombre que la había abandonado y entonces decía que estaba embarazada y nada, ¿no? Entonces iba cambiándose el tamaño de las almohadas. Nunca tocaste una panza embarazada, una almohada distinta. Bueno, parece que en esa época no se tocaba mucho porque no era moral. Entonces eso te permitía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces iba cambiando el tamaño de las almohadas hasta que finalmente lo suplantaba por algún niñito que compraba por ahí a una mujer menos favorecida. Entonces, para evitar estas maniobras arteras y asquerosas propias del género femenino, entonces el Código Civil argentino tenía una cosa extraordinaria que era la guarda de la mujer embarazada. Entonces esta mujer, supongamos que estaba casada, decía que estaba embarazada, y para evitar o bien un aborto o bien una suplantación del embarazo, que obviamente, ¿con qué finalidad?
vil metal, pues, ¿cierto? Supongamos una sucesión, ese hijo tendría derecho a los bienes del padre muerto antes que él naciera, si es que nace con vida, sus derechos patrimoniales quedan irrevocablemente adquiridos, ¿no? Entonces, para evitar el fraude, ¿qué hacían? Estos muchachos la encerraban bajo estricta vigilancia. Una cosa absolutamente lógica y encantadora, ¿no? Me imagino que la alimentaban bien y listo, resuelto el problema. Entonces, hoy por hoy sería, obviamente, figura de hace muchos años, pero hoy por hoy esa figura sería absolutamente insostenible, secuestro. Claro. O una privación ilegítima de libertad. Claro. Tortura, o sea, ¿no es cierto? Dependiendo del contexto, podría pensar varias figuras jurídicas bien severas que se aplicarían en ese tipo de medidas. Sin embargo, no nos causa el mismo rechazo pensar en lo que significa para una mujer estar embarazada sin desear estar embarazada. Y no hablo de ese no desear de, uy, ¿y ahora qué hago? Porque lógicamente debe ser una noticia que te remece bastante, sino hablamos de alguien que ya se lo ha pensado y que definitivamente dice, no, yo no quiero llevar este embarazo de no. No sé si tú lo tienes que llevar, pero yo no quiero, sí, pero lo tienes que llevar. Pero esto está sucediendo en mi cuerpo y a mí no me importa. No importa más, no te encierro. Solamente que no necesito encerrarte en un cuarto porque la ley funciona como esta gran jaula. O te arriesgas y te mueres en un aborto clandestino, o te quedas estéril, o pasas simplemente por la absurda indignidad y la soledad de tener que abortar clandestinamente. ¿No es cierto? Y obviamente las condiciones de seguridad y salubridad en la que lo hagas va a depender de cuándo vigente tengas. Por tanto, no depende de un tema de derechos, depende de un tema de dinero. Inquisitivo. Por otra parte, a ver, una mujer que desea abortar aborta. Tan sencillo como eso, digamos. ¿Es el aborto un medio eficaz de protección de la vida intrauterina? No. Porque si no, no estaríamos teniendo esta discusión porque nadie abortaría. ¿Por qué? Porque el aborto está prohibido. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero claramente, si de algo ha dado fe, toda la cantidad de años que tenemos de regulación del aborto, de la prohibición, vamos a decir así, o del impedimento de abortar de manera, con un sistema de plazos, de manera libre, dentro de ciertos esquemas, es que nos sirve para proteger la vida prenatal. O sea, eficacia, cero. Ah, no, pero tenemos que dar testimonio que esto está mal. ¿Y está mal para qué? ¿Para quién? ¿Y dentro de qué contexto? Hay otra cosa que tenemos que considerar, y es que cuando no, ¿quién decide? ¿No? En bioética, yo me dedico a bioética hace ya 20 años, me toca ahora participar del Comité Internacional de Bioética de UNESCO, un cargo bien simpático. Y la pregunta que siempre nos hacemos en bioética es, ¿quién decide? ¿No? O sea, las preguntas, les diría que es una de las preguntas estructurales. Y el reconocimiento del otro como un sujeto moral autónomo tiene que ver también con a quienes voy integrando, voy dándoles este reconocimiento. Yo diría que de ciudadanía inclusiva, ¿no? Mi lacito no es no más que porque quedan bonitos los colores, a quienes les voy otorgando la potestad de decidir sobre su propia vida y tener una participación plena en la sociedad. Y en el tema del aborto tenemos dos respuestas posibles. Bueno, les diría que casi tres, pero la tercera es tan cretina que me da hasta vergüenza mencionarla, ¿verdad? Igual la vamos a mencionar por la utilidad. Una opción es decidir a la mujer. La mujer que está embarazada, la mujer que le toca asumir la maternidad, la mujer que le toca asumir todos los costos físicos, económicos, existenciales del embarazo. La otra es la que les digo que es medio cretina, pero bueno, vamos, hay quien todavía dice, bueno, no, pero es que el padre de esa criatura, ¿sí? El otro progenitor, tiene que tener voz en el asunto. Yo me pregunto, ¿y a santo de qué? Yo puedo entenderlo desde el punto de vista humano y me ha tocado acompañar a varones amigos en ese proceso. Me ha tocado que me consulte como abogada también. ¿Qué podemos hacer para evitar que mi novia se vaya a Brasil a abortar? Nada, hijo, ve a la iglesia y reza. Pero no me pidas que sea yo la que dicte la cautelar para que no le dejen salir del país. De nuevo, la guarda de la mujer embarazada. O sea, la propuesta legal, y esto les estoy hablando que pasó ahora unos 7, 8 años, la propuesta legal hace unos 7, 8 años que me vinieron a plantear era, ¿qué se te ocurre para que encierren a esta mujer hasta el punto que no le sea posible abortar? Yo le dije, ¿pero vos te presentes a quién estás hablando? O sea, ¿no? Compañeros míos han sido súper patas, han sido mi grupo de estudio en la facultad, uno de los mejores amigos de él, casado, comprometido para casarse, 6 años creo de novios, comprometido para casarse, la novia queda embarazada y dice, yo no quiero tener un hijo tuyo, y se va a Brasil a abortar. Con lo cual, ese muchacho, que yo lo he visto desgarrado, tiene mi absoluta empatía humana, ¿okay? Fuera de toda duda. O sea, realmente en una de las pocas situaciones en las que el patriarcado los deja peor parados a los varones que a nosotras, es esa. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué puedo hacer yo que no sea absurdamente lesivo de la dignidad humana de esa mujer? Nada.
Porque la única opción por la que yo puedo evitar que ella aborte es encerrándola. No hay más. Entonces, esta situación, como les decía, ¿no es cierto?, de un embarazo que transita, ¿quién decide? ¿El varón tiene algo que decir? Éticamente, sí, si es un progenitor que desea, es un hombre que desea ese hijo. Legalmente, no. De nuevo, por las condiciones especialísimas de ese embarazo. No por lo menos en las etapas iniciales de desarrollo. ¿Sí? Estamos hablando de que alguien quisiera, pero es que no sucede eso en la realidad. Porque alguien podría decir, pero doctora, un embarazo de 6 meses y medio, que la madre lo quiere abortar. Yo digo, mire, de verdad, eso no sucede en la vida real, porque ahí hay una inducción al parto. Si es que esa mujer se está por morir, ella y el bebé, lo máximo que puede llegar a suceder es una inducción al parto y cruzar los dedos para que sea un prematuro que viva. No sucede, no sucede en la etapa de viabilidad, no sucede en los abortos. ¿Ya? En línea general puede haber algo especialísimo, pero sería tan excepcional y tendría que estar como justificado en un marco tan puntual que de verdad uno no lo puede tomar como what if, ¿no? O sea, estas cosas morbosas que se nos ocurren cuando somos estudiantes. En la práctica esto no sucede. Entonces, el varón ya sabemos que lo tenemos que sacar de la ecuación simplemente porque no es por su cuerpo por el que está transitando esto. En todo caso, yo le diría, bueno, edúcate como varón y fíjate, tengo una hermana que todavía no ha tenido hijos y con él, por favor, elige una buena mujer, ¿no? Elige una buena mujer, porque también hay muchas cosas que ya sabemos que pueden llegar a suceder. De nuevo, empatía ética, pero no protección legal. Y entonces, finalmente, o es la mujer la que decide, o es el Estado el que decide, porque no es Papá Noel. Ustedes saben que los reyes no existen, ¿no? Esos son los padres. Bueno, lo mismo, o sea, no hay un ente fantasmagórico, titular, supra de los derechos que va a decidir, o es el Estado o es la mujer. Ahora, explíquenme usted por qué va a estar el Estado más legitimado a decidir una situación límite, como la de una maternidad, también, o sea, ¿cuáles serían las razones de esto? No, porque vamos a proteger la vida, de nuevo. Ya, te empiezan a morder la cola en un razonamiento circular. Entonces, dentro del embarazo, la figura de la mujer, esto lo ha dicho claramente la coordinadora Murillo también, la figura de la mujer tiene un peso predominante. Existe lo que se llama libertades reproductivas, existe el derecho a la privacidad, existe el derecho al proyecto de vida, existe la posibilidad de decidir si quiero ser madre, cómo quiero ser madre, cuándo quiero ser madre. Existe la disposición de mi propio cuerpo, en el sentido de que un proceso que me afecta de manera tan radical no debiera tener lugar sin mi consentimiento. Imagínense, casarse hoy en día, antes sí, pero hoy en día sería imposible pensar que uno se va a casar sin su consentimiento, ¿verdad? Si usted la llevan así, arrancándose los pelos para casarse con un sujeto, o una sujeta en mi país, ¿no? Usted puede decir no, y ese acto jurídico no va a suceder, no va a tener ninguna validez. Ojo que si vamos para atrás en la historia eso no es tan así, ¿no? Pero bueno, tendríamos que dar una charla sobre matrimonio igualitario y eso queda por otra vez. Entonces, imagínense que si algo como un matrimonio, que lo único que exige de mí, digo único porque si alguno está en pareja o casado me va a entender que es un único un poco laxo, ¿no? Pero que lo que exige de mí es convivir con otro, es decir, yo mantengo mi individualidad y tal, pero vivo muy próximo y comparto mi proyecto de vida con otro. No puede suceder sin mi consentimiento, porque sería una absurda y lesiva situación de mis derechos fundamentales. ¿Cómo puede ser posible que un proceso que me involucra al 100% y que parte de mi biografía en dos, como la maternidad, tenga lugar sin mi consentimiento? Cuando me involucra al 100%. Entonces, como les digo, son como estas preguntas que uno se hace que van dando vueltas por ahí. Finalmente, y para cerrar, una cuestión que me parece importante. No estamos discutiendo de si yo abortaría o no abortaría. No es esa la discusión. La verdad que lo que yo le haga no le importa a nadie, ¿no es cierto? De hecho, soy muchísimo más conservadora de lo que la gente fantasea que soy. Pero ese no es el problema. El problema es, nosotros tenemos que legislar, ¿no es cierto? O tenemos que decidir una decisión jurisdiccional. ¿Cuál es la ética pública a la que yo voy a recurrir? ¿No es cierto? Derecho, esta interacción dinámica entre valores, norma y conducta humana. Es decir, que todavía piensan que el derecho es el conjunto normativo, por favor, está tremendamente desorientado y lo invito, ¿no?, a ver la luz, ¿ya? Pero, digo, esta interacción dinámica de normas, conducta y valores. ¿Cuál es la ética pública? Bueno, la ética es bien fácil ya. Tenemos un sistema internacional de derechos humanos en el que somos todos tributarios y al que estamos obligados, y nos hemos obligado internacionalmente, y tenemos nuestra Constitución. Entonces, de la lectura armónica del plecho constitucional, es decir, los valores constitucionales leídos e interpretados a la luz de las disposiciones de los intérpretes vinculantes, me van a marcar con toda claridad cuál es mi ética pública.
la ética de mínima. Es un piso. En definitiva, la Constitución es un piso por debajo del cual se entiende que no es posible la convivencia. ¿Okay? La distancia entre la ética de mínima y la ética de máxima, ética de mínima que, como les decía, es la ética pública y va a estar marcado por los valores del derecho internacional de los derechos humanos y los valores constitucionales, que son pluralidad, respeto, diversidad, etc. Lo que me tiene que garantizar, y se caracteriza una democracia por, es porque nosotras, supongamos nosotras cuatro, tenemos proyectos de vida, casi les diría que opuestos, y sin embargo las cuatro tenemos en este rango, entre la ética de mínima y la ética de máxima, el espacio para desarrollar nuestros propios planes de vida. Eso es lo que garantiza básicamente una democracia. Entonces, mi ética de mínima está dada por mi piso valorativo, constitucional y convencional. La ética de máxima va a ser la ética de mis propias convicciones. Entonces yo le pregunto, ¿alguna vez yo pierdo la ética de máxima? ¿Alguien me puede robar mi ética de máxima? No, porque la llevo conmigo. Y aprovecho a hacer un pie de página de algo que nunca me canso de decir. La moral no está de la cintura para abajo, está de las cejas para arriba. ¿Ya? Porque estas cosas de sexualidad a veces a uno lo ponen un poquito morboso y hay gente que se olvida de este detalle, ¿no? Entonces, nadie puede sacarme mis convicciones, nadie puede evitar que yo me comporte conforme a mis creencias y de última, si en algún supuesto eso sucediera, tenemos un remedio también constitucional que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia que tiene que ser utilizada según los parámetros establecidos. Es un escudo, no es una espada. No puedo tener un servicio de ginecología entero objetor. Puedo tener médicos objetores que respalden con su vida, es decir, con su ejemplo de vida, que respalden su decisión de que efectivamente sea alguien que tiene tal creencia en sus valores que le resultaría repugnante, por ejemplo, la realización de un aborto. ¿Okay? Pero no puede haber entero un servicio objetor, no puede haber una empresa objetora de conciencia. Es un derecho constitucional y tiene que ser ejercido entre pautas muy específicas. ¿Okay? Pero nadie me puede evitar mis convicciones. Ahora, les pongo un ejemplo rápido acerca de la diferencia entre ética de mínima y ética de máxima. La ética de máxima me diría, yo crianza católica, de la cual he tomado luego mi distancia crítica, si se quiere, pero un profundo amor por Jesucristo, ¿no? Entonces este tío, que la verdad que hoy la pasaría mal, lo bullearían en todas las redes sociales, estaría lleno de trolls y de haters, ¿no? Jesus Christ, te recontra banco, la pasaría mal. El hombre dijo, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos es un claro y bellísimo ejemplo de una ética de máxima. Ama a tus enemigos, bendice a tus perseguidores. Ahora, yo les pregunto, ese postulado, ¿puede ser un postulado de ética de mínima o de ética de máxima? Claramente ética de máxima. O sea, ama a la enamorada que te sacó la vuelta, con tu amigo del colegio. ¿Ok? Y cuando digo ámala, no me refiero a esa cosa morbosa de que te dicen, me muero, que ese tipo de muero, vuelve conmigo, por favor. No, no. Me refiero a tenerla enfrente, verla de la mano del que era tu pata, hasta que te enteraste, y desearle desde lo profundo de tu ser la más absoluta paz, que realmente, si estás feliz, yo soy feliz porque yo te amo y el amor es desapego. Y sentir eso en todas las células de tu ser, ese desapego y esa paz y decir, yo realmente te deseo lo mejor. Y no, te deseo lo mejor, maldita, más tarde vamos a hacer un amarre para... No, 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 no. En todo tu ser sentir esa paz. ¿Ok? Eso es amor. El otro es pura huevada, ¿no? Pero digo, eso es amor, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros estableciéramos que esa conducta es la regla. ¿Cuántos la alcanzaríamos? Yo llevo años trabajando la vaina del desapego y no sé cómo me iría, ¿ya? Entonces, imagínense si yo pusiera esa conducta como la regla. Esa conducta se nos presenta como heroica prácticamente, ¿no es cierto? Del renunciamiento, del desapego, de la trascendencia, de una metafísica que le da sentido a tu vida y que te permite situarte, de una percepción, de un profundo dominio del yo. ¿No es cierto? Chamba de santo, pues. Chamba de héroe. ¿No es cierto? Una conducta, digamos, legalmente es una conducta superheroica. Entonces, una conducta heroica, ¿puede ser la regla? Nunca. ¿Puede ser la regla ética? Nunca. ¿Puede ser la regla legal? Menos aún. Y no es la regla ética porque si fuera la regla ética no nos sorprendería. ¿Ok? Una persona que se pone frente a un carro para evitar que a un niño lo atropellen es un héroe. Eso no es algo que todo el mundo esté en condiciones de hacer y por eso nos sorprende. Es una conducta súper heroica, pero es una conducta heroica. Por eso el aborto terapéutico está absurdo. Por eso yo no podría jamás prohibir aborto terapéutico y países como Nicaragua o Guatemala que lo prohíben están en default, pero están horriblemente en offside en ese sentido.
¿Por qué? Porque me están pidiendo una conducta heroica. Da tu vida por tu hijo. Es una conducta supererogatoria, es heroica. Y el heroísmo nunca puede ser la regla, ni ética ni moral. Volviendo al ejemplo de ama a tu enemigo, por eso, perdón, hago un paréntesis pequeño, por eso las personas que están a favor de la vida y en contra del aborto, lo digo entre comillas, ¿no? Enorme. Ya sabemos que es una falsa discusión, mal armada metodológicamente, están en serios problemas para argumentar de manera coherente, porque la única argumentación coherente, si tú defiendes la vida como proceso biológico, ¿cuál es? Prohibir cualquier tipo de aborto. Yo no puedo poner un límite, porque yo lo que estoy defendiendo es un valor absoluto que no asume partición, como es la vida biológica. O está vivo o no está vivo. ¿Está embarazada? ¿Un poquito vivo? No. Un poquito zombie en todo caso, pero no. Entonces, la única argumentación coherente, si yo estuviera en contra de la despenalización del aborto, es que estoy en contra de cualquier supuesto despenalización del aborto. Y tengo un problema serio, porque para mi ética de máxima esa puede ser la obligación, pero para una ética de convivencia, de ética pública, jamás. Porque me estaría obligando, por ejemplo, una mujer, Perú de hecho ha sido condenado de sede internacional por un caso como este que les estoy contando. Una muchacha que no le intervinieron oportunamente porque hacerlo implicaba realizar un aborto o poner en riesgo el embarazo producto de una violación de su padrastro, que hizo que se tirara del techo de la casa y por eso tuvo el accidente. No le intervinieron porque estaba embarazada, quedó parapléjica. Y el Perú fue condenado a ser internacional por ese caso, ¿no? Conmovedor, protegiendo la vida de quién me pregunto. Ciertamente no de la criatura que fue abortada y no de la otra que quedó parapléjica y muerta de por vida. Entonces, la conducta heroica nunca puede ser la regla. Volviendo al ejemplo de la ética de máxima que les decía. Ama a tu enemigo es la disposición de la ética de máxima. ¿Cuál crees que es la disposición equivalente de la ética de mínima? Ama a tu enemigo está acá. ¿Cuál es mi piso de ética pública? ¿Qué es lo que me dice la ley? ¿Cuál es? ¿Quién se la sabe? No dañar. Exacto, no mates. Entre no dañar, que yo diría no mates, pero no mates, no lesiones, ¿no? O sea, no la mates, pero tampoco le des de golpe, no le escupas de la calle, ¿sí? No le hagas sexting, o sea, no cometas delitos en relación a esto. El delito es mi piso. Mi ética de mínima me dice no dañar. Entre no dañar y ama a tu enemigo, ¿están acá o están como muy distantes? Distantes. Horriblemente distantes. Entonces, esto sí hay que tenerlo súper claro. Porque nunca nadie va a impedir que si yo soy una mujer embarazada, que bajo las condiciones que sea, quedé embarazada, nadie va a venir a decirme aborta. Y el que lo hiciera está cometiendo un delito. Si alguien me obligara a abortar, estaría cometiendo un delito. Entonces, siempre y en todo momento yo voy a poder mantener mi capacidad de decisión según mi propia conciencia. Lo que yo no puedo hacer jamás cuando legislo es imponer ama a tu enemigo a todo el resto de la humanidad, empezando por mí, que seguramente no voy a ser capaz de llevar adelante esto coherentemente. Entonces, les agradezco y los invito a la reflexión sobre este tema. Gracias.